En ese proceso de ucranización de Colombia, vemos que no importa ni siquiera quién gobierne, porque miren, acá nos hicieron creer que Santos era izquierda. Ustedes están muy jóvenes, pero lo de Santos pasó hace 4 años, 8 años. A ustedes les tocó Santos. Recuerden que desde sectores del uribismo decían que farsantos, o sea que Santos era de las FARC, que le entregó el país a las FARC, que Santos es de extrema izquierda, pero Juan Manuel Santos es una extrema izquierda bastante rara, porque metió a Colombia en la OCDE, una entidad imperialista que trabaja para los mismos intereses de la OTAN y de Estados Unidos. Metieron a Colombia desde Santos, no desde Duque, desde Santos metieron a Colombia como socio no miembro de la OTAN. Eso se llama israelizar a Colombia. Siempre se ha discutido que cuál es más patio trasero, si Israel o si Colombia. Y en este momento Colombia es más Israel que Israel, porque ya Colombia es el socio con Duque, Colombia ya es el socio mayor, no miembro de la OTAN. ¿Qué garantías tenemos nosotros con esa elección a la OTAN así como socio? O sea, ¿para qué hicieron eso? ¿Qué privilegios? Porque... No hay privilegios. El único privilegio es que nos prestan armamento. No, que nos venden armamentos y nos hacen préstamos por si hay una guerra, por ejemplo, con Venezuela, que es el país con el que más hemos tenido conflictos verbales en los últimos años. O sea, es que ese es el problema, que Israel puede recibir préstamos y armamento de Estados Unidos para matar palestinos, por ejemplo. Y nosotros recibiríamos lo mismo. O sea, nosotros recibiríamos armamento, pero no recibiríamos protección. Por ejemplo, Polonia. Polonia es uno de los 30 miembros de la OTAN. Entonces, Polonia, como es miembro, no solamente socio, sino miembro, si Rusia ataca a Polonia, Estados Unidos y los otros 28 tienen que defender militarmente a Polonia. Y eso que Polonia hizo parte del Pacto de Varsovia, que era el antagonismo de la OTAN. El Pacto de Varsovia lo crearon los países socialistas, empezando por la Unión Soviética, para protegerse de la OTAN y del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, miren, es reconocer que Colombia es un patio trasero, porque es como, tú no tienes beneficios, yo sí. Yo te presto armamento. ¿Y cuál es el país que más armamento vende en el mundo? Estados Unidos. Hasta interiormente. Mira que hubo una balacera en estos días de un adolescente que mató 19 niños y 2 proveedoras. Porque casi toda la población estadounidense está armada. Y conseguir un rifle de alto alcance no es difícil en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está feliz. Porque ese conflicto en Ucrania lo enriquece más, porque le vende armamento a Ucrania y Ucrania se endeuda. Y lo otro, que hasta a los mismos rusos les está llegando armamento de Estados Unidos. O sea, los mismos rusos compran armamento revendido de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos gana por lado y lado. Lo mismo pasó en Siria. Por ejemplo, en Libia, en Afganistán y en Irak, Estados Unidos se metió directamente. Porque Estados Unidos decía que era una misión humanitaria. O sea, que ellos iban a salvar a Irak. Y la salvada fue que mataron 1 millón de personas, pero eso fue una misión humanitaria porque fue Estados Unidos, año 2003. Y a Estados Unidos no lo sacaron del Mundial de Alemania. Se metió a Irak, mataron 1 millón de personas y a Estados Unidos no lo sacaron del Mundial de Alemania. ¿O sí? No. A Rusia sí lo sacaron del Mundial de Qatar. ¿Por qué? ¿Quién es el que manda? ¿A quién le han dado el rótulo de policía del mundo? De liberal, de demócrata, de salvador, a Estados Unidos. Entonces la pregunta del compañero es muy interesante, porque ¿qué gana Colombia? Nada, muertos y deudas, porque es que el armamento solamente les sirve para países que están en guerra con otros países, porque ese armamento ni siquiera es para matar las bandas criminales que quedaron después de los procesos con paramilitares y con guerrillas. Ese armamento es un armamento de largo alcance, es para atacar otros países vecinos como Venezuela, por ejemplo,
Entonces, ¿qué gana Colombia? Enemigos y deudas y muertos nada más. Ahora como cambia la pregunta, entonces nosotros qué le aportamos a la OTAN, ¿somos socios económicamente? Aportamos masa militar, lo mismo que le aporta Israel a la OTAN, masa militar, carne de cañón. Recuerden, los soviéticos aportaron carne de cañón de 27 millones de muertos para derrotar a los nazis, porque los nazis tenían un proyecto expansionista que amenazaba con acabar toda la especie humana. Porque imagínense a Hitler con el poder que tiene Estados Unidos o que tiene la Unión Soviética. O sea, Hitler primero mataba a todos los que tuviéramos apellido judío. Entonces, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos hubiesen muerto y nosotros ni siquiera hubiéramos nacido, porque gran parte de los colombianos tenemos apellidos judíos. Partamos de ahí. Entonces, me da mucha risa que hay colombianos que tienen apellidos judíos y que son neonazis y que son pro OTAN y pro Estados Unidos. O sea, explíqueme esa. Eso es una contradicción. Por eso Rusia, como era la mitad de la Unión Soviética en habitantes, entonces en Rusia ellos dicen que salvaron el mundo de los nazis, porque los nazis iban a acabar con todo, y no solamente con los judíos, iban a acabar con los gitanos, iban a acabar con los que ellos consideraran de razas inferiores. Y acá hay gente que se cree blanca, por ejemplo, y para un alemán nazi ningún colombiano era blanco, porque tenía algo de mestizaje. Por ejemplo, es que esa nariz es gorda, esa nariz es de negro. Entonces, o sea, yo perdía por lado y lado, por apellido judío, que es López, y por nariz gorda de afrodescendiente. O sea, yo no me salvaba de los nazis. En cambio, los imperialistas soviéticos y los imperialistas estadounidenses tienen otros criterios, que es la Guerra Fría. Claro, es una guerra absurda, pero no es tan arbitraria como el expansionismo nazi. Es que el expansionismo nazi era tan peligroso que enemigos que se detestaban y que aún se detestan, como soviéticos y gringos, se unieron para derrotarlos. O sea, usted se imagina el asco que le daba a los gringos unirse con los comunistas soviéticos y viceversa, porque se odiaban, pero enemigo en común, unámonos, así nos odiemos y después veamos cómo nos arreglamos nosotros, pero primero saquemos a los nazis del camino. Y entre 1941 y 1945 se tuvieron que unir, los gringos poniendo plata y armas y los soviéticos poniendo la carne de cañón. Se tuvieron que unir. Y luego ya empezaron a pelearse que quién fue el ganador, cuando los dos fueron importantes. O sea, uno no puede negar que los dos fueron importantes, porque el armamento de los gringos y la plata de los gringos y los británicos también vale. Así no hayan puesto directamente la carne de cañón. Y era una amenaza latente en el mundo. Entonces, ya pasaron 77 años de acabarse la Segunda Guerra Mundial y todavía hay gente que admira a Hitler. Todavía hay gente que admira a Stepan Bandera. Todavía hay gente que admira a Stalin. Hay gente que admira a Mussolini. Hay gente que admira a Churchill, a Roosevelt, porque los ven como ídolos, pero eran todos genocidas. Lo que pasa es que los nazis eran los más peligrosos. Entonces, volviendo otra vez al tema de nuestra materia, la gente cree que la historia no sirve, y les voy a poner una anécdota. Yo hablando pues con un primo que es ingeniero, él me preguntó que qué materias estaba dando. Yo le dije, pues yo usualmente doy materias como pensamiento crítico y nuevas tecnologías, como pensar la historia, como argumentación. Entonces el primo me dijo, ¿eso para qué sirve? Entonces yo, sirve para esto, estoy trabajando esto. Entonces me dice el primo, pero es que eso ya pasó, eso ya no se puede cambiar, eso para qué, es que no es mejor estudiar lo que está pasando, y no es mejor que aprendan de nuevas tecnologías y ya, pues que para que van a aprender de pensamiento crítico, que aprendan más de nuevas tecnologías, me decía él. Y yo le empecé a explicar todo esto que les he dicho a ustedes en este rato de clase, se lo empecé a explicar a él. Y al último el man dijo, ve y sí, vos tenés razón, todo está muy caro, y eso viene de la historia, pero eso nos toca. Y entonces ya el man como que entró en razón y me dio la razón al último a mí. Pero lo que creía mi primo es lo que cree no solamente el colombiano promedio, sino el humano promedio. O sea, el humano promedio cree que la historia no sirve de nada. O sea, que sirve solamente como para aprender datos de memoria y en medio de una borrachera discutir con los amigos cualquier bobada. O sea, que no, que eso no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la sociedad actual, que eso para qué.
No, y todos en algún momento quizás hemos caído en ese minimalismo, decir, no, ¿eso para qué? Pero teniendo en cuenta lo que pasó en la pandemia, que también hubo una pelea de egos imperialistas. Les cuento la historia de una periodista rusa que trabajaba con Russia Today y que renunció porque ella sentía que esa guerra era evitable y ella no quería ser parte de la propaganda gringa, pero mucho menos de la propaganda rusa, porque ella es rusa y ella sentía que estaba cayendo en el juego de una de las dos propagandas. Y ella decía, yo soy muy rusa y todo, pero yo no voy a participar de este circo, renuncio. Entonces ella renunció, pero ella antes de renunciar era tildada de pro-Putin. Decían que era como la Vicky Dávila de Putin. Entonces decían que Vicky Dávila es a Álvaro Uribe lo que Ina Afinogenova es para Vladimir Putin. Entonces ella la tildaban de ser la Vicky Dávila de Putin. Y ella decía que no, que ella no es pro gringa, pero que tampoco es pro Putin. Eso decía ella. Pero que era crítica, que tampoco era tibia. Ella fue a España en la época más fuerte de la pandemia. Entonces que en España no le aceptaron la vacuna rusa. Que decían que no, que para COVID-19 la vacuna rusa no servía. Que servían eran las vacunas occidentales. Entonces miren, hasta en eso se ve la rivalidad. Y no había empezado todavía esa intervención militar de Rusia en Ucrania. No había empezado todavía. Estamos en pandemia, 2020, 2021. Y a esta periodista la discriminaron en España por tener la vacuna rusa. Que esa no servía. Y ustedes los documentales de Russia Today, de Sputnik, ellos tratan de exaltar los científicos soviéticos. Y usted ve los documentales de History Channel, de Discovery, de los canales estadounidenses, ellos tratan de exaltar los científicos estadounidenses o británicos. Entonces, miren, hasta en las ciencias se ve esa pelea de egos entre ellos. Es una pelea muy brava. Por ejemplo, los rusos dicen que los gringos nunca fueron a la luna. Y eso es una pelea que se vuelve de egos. Entonces, esta periodista que renunció a Russia Today fue tildada de traidora. Entonces le dijeron que era una vendida, que se había ido a favor de los gringos, que se había ido a favor de la OTAN. La insultaron, la amenazaron de muerte. Y ella jamás dijo una tesis a favor de la OTAN. Si no había dicho tesis a favor de Putin directamente, mucho menos a favor de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces miren, esta periodista terminó satanizada por antigringos también, como traidora, solo porque ella asumió una posición más bien neutral y renunció al canal, porque ella sintió que la línea editorial del canal Russia Today la estaba presionando para decir cosas que ella no quería. Entonces ella dijo, no, aparte de que no comparto esta guerra, que me parece absurda, que me parece evitable, me están presionando y yo quiero darme un aire. Y la vieja pues creó un canal de YouTube y ahí sigue haciendo sus videitos, pero pues ya muy caseros, pero sigue dando su opinión y sigue siendo muy crítica, sigue siendo quizás más crítica ahora porque ya puede decir más cosas, porque ya no trabaja con ese medio. Entonces miren, que no, que es que Colombia está polarizada. Pues Colombia siempre ha estado polarizada. Colombia ha estado polarizada entre Simón Bolívar y Santander, entre seguidores de Bolívar y Santander, entre gólgotas, defensores del libre comercio, y draconianos, defensores del proteccionismo estatal. Ha estado polarizada entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, incluso entre liberales radicales como Aquileo Parra y liberales moderados como Rafael Núñez, entre conservadores históricos como San Clemente, como Marroquín, y conservadores nacionalistas como San Clemente, que entre otras cosas San Clemente fue un presidente que estuvo en el poder con 86 años, ¿no? Así que por ahí tenemos un candidato a la presidencia que tiene 77 años, la edad de que cuando este presidente futuro nació, se está acabando la Segunda Guerra Mundial. Entonces miren, Colombia podría tener un presidente que va a gobernar entre los 77 y los 81 años, y es un presidente que tiene la mamá viva. Es muy curioso, una señora como de 93 años. Entonces vea que la política en Colombia definitivamente se está rejuveneciendo. O sea, están llegando, como dice la canción de Scorpions cuando se cayó el muro de Berlín, están llegando unos aires de cambio, porque con este adolescente de 77 años ya Colombia va a cambiar, Colombia va a vencer la corrupción.
Bueno, aunque de todas maneras Colombia pues tiene un problema y es que el 21 de julio pues a este juvenil de la política lo podrían meter a la cárcel, entonces sería muy sexy pues tener el 7 de agosto un presidente encarcelado, ¿no? Sería maravilloso para que la comunidad internacional siga reconociendo que tenemos la democracia más madura y más estable de todo el continente americano, que es hasta mejor que la de Estados Unidos. Y claro que tienen toda la razón, es que miren ustedes que en Colombia nadie se muere de hambre, que tenemos un capitalismo perfecto, ¿sí? ¿No? La riqueza está muy bien distribuida, los servicios públicos son muy baratos, ¿cierto? En Colombia todo está muy bien, pero o sea, eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué los dos candidatos que quedan prometen un cambio si Colombia está tan bien? O sea, es que Suiza nos tiene envidia, los países nórdicos nos tienen envidia también, porque es que no, es que esto aquí es una maravilla, pero también es la retórica que nos han vendido. Nos han vendido la retórica que Colombia es una democracia. Y esa es una de las preguntas que vamos a hacernos. O sea, ¿qué tiene Colombia de democracia? ¿Qué tiene Colombia de Estado Social de Derecho? Y aquí volvemos otra vez a lo mismo, la brújula, que esa es la metodología que estamos iniciando acá. La brújula es partir del presente para llegar al pasado. ¿Sí? Estamos hablando de los dos candidatos que quedan, pero esos candidatos representan unos intereses, representan unas clases, representan unas ideologías, y nuestro trabajo como ciudadanía libre es mirar las propuestas de esos dos candidatos. Pero ¿qué he notado yo? Que en Colombia se mira muy poco el programa de los candidatos. Por ejemplo, si ustedes leen el programa de Rodolfo y el programa de Petro, son iguales. Rodolfo no tenía programa y de repente resultó con un programa hasta más largo que el de Petro. Yo dije, este señor es una máquina de escribir. Pero lo que me parece curioso es que Rodolfo, pues, en unas partes del programa dice unas cosas, pero en las entrevistas dice lo contrario. Entonces, me parece muy divertido comparar lo que está escrito con lo que él dice. Por ejemplo, él dice, no, es que no al fracking. O sea, dice, por ejemplo, en el programa, no, es que viva la transición energética. Y en las entrevistas nunca habla de eso, nunca dice, no, dice que sí, que él va a aceptar la exploración de petróleo y que va a utilizar el fracking. Pero en el programa dice que no va a utilizar el fracking. Entonces, son cosas por ese estilo. Y de hecho, ese es nuestro trabajo, o sea, mirar las contradicciones que hay en los programas. Y claro, uno también encuentra contradicciones en el pacto histórico, y eso es normal, encontrar contradicciones. Por ejemplo, se dice que un pacto se hace con los diferentes, no con los iguales. Es decir, que un pacto no se hace con los amigos, sino que casi, no con los enemigos, pero sí con los antagonistas. Pero en el pacto están ingresando los que tienen simpatía con esa forma de ver el país. Y están ingresando personajes que han sido nefastos para la política en Colombia. Por ejemplo, personajes que fueron uribistas, que fueron santistas y que ahora están ahí. Entonces, digamos, esos personajes puede que no estén condenados y obviamente han sido investigados, pero más allá de que esos personajes no hayan sido condenados, no tienen muy buena prensa. Entonces uno no confía, por ejemplo, en ese tipo de personajes. Entonces uno dice, aquí hay una contradicción, y ganen unos o ganen otros, tienen que empezar a dirimir esas contradicciones. Entonces, un movimiento se llama Liga de Gobernantes contra la Corrupción. Entonces, una liga es diferente a un pacto, porque una liga es una competencia militar o deportiva. A los que nos gusta el fútbol sabemos que se llama la liga, que es la liga del fútbol colombiano, en donde 20 equipos compiten por una estrella, eso es la liga. Pero en la liga de Rodolfo, ¿quiénes están compitiendo? Pues Rodolfo está compitiendo contra los corruptos. Pero Rodolfo tiene una gran paradoja,
O sea que él está compitiendo contra los corruptos, pero su contrincante le lleva 2.600.000 votos. Y para poder ganarle a su contrincante necesita 3 millones de votos de los corruptos que él está combatiendo. Entonces, eso es una paradoja. Y esos corruptos que él está compitiendo tienen 45 clanes, que son 45 familias como los Char, los Géneco, los Name, los Suárez. Y esas familias sí tienen acusaciones graves de robos multibillonarios. Les voy a poner solamente unos cuantos ejemplos. Miren, en el gobierno de Duque se robaron 70.000 millones de pesos de la nada, del Ministerio de las Telecomunicaciones, que era una platica para que los niños pudieran tener computadores. Una señora llamada Karen Abudinen se robó esa plata, de una manera muy olímpica, y esa señora es una ficha de los Char. Entonces miren el escenario. Los Char iban a votar por Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga renunció. Entonces se fueron con Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez se quemó con 5 millones de votos. Y ahora los Char se van a ir con el enemigo de Petro, que es Rodolfo. Entonces los Char que le montaron a Duque, y que hay una acusación muy grave de Aida Merlano, que dice que entre Gerlain y los Char pusieron 6.000 millones de pesos para la campaña de Duque hace 4 años, y que el narcotraficante, el Ñeñe Hernández, también puso plata. Entonces a Duque lo montaron entre el narcotraficante, el Ñeñe Hernández, que se conoce en Google como la Ñeñe política, que con la pandemia y el COVID-19 taparon la Ñeñe política, el escándalo. Entonces miren pues el ajedrez. En este momento Rodolfo no solamente depende de los Char, sino de 44 clanes más. Y esos clanes por lo menos manejan 5 millones de votos, casi todos comprados. Entonces, él es el que compite con los corruptos, porque él es el de la Liga de los Gobernantes Anticorrupción. Pero él compite con los corruptos que él necesita para ganarle al otro. Eso es lo interesante de la política colombiana. Y él está imputado, no condenado, está imputado y tiene juicio con la fiscalía el 21 de julio. Entonces está acusado de corrupción, está imputado por corrupción. Entonces él es el que va a acabar con la corrupción, él es el que va a rejuvenecer la política. Y no es porque tenga 77 años, sino porque él tiene ideas anticorrupción. Y ese señor sacó 6 millones de votos, y casi todos de opinión. Y eso es muy buena votación para alguien que no tiene tanta maquinaria. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los votos de opinión que consiguió este señor, los consiguió con un discurso antiuribista. Y no de él, sino de sus influencers. Les pongo un ejemplo nada más. El influencer senador electo J.P. Hernández. Él hace unos videos que incluso pasan el 1.000.000 de vistas, tanto en Facebook como en YouTube. Y el tipo, usted le mira los videos, que el tipo tiene cientos de videos, y todos son antiuribistas y antichavistas. Todo es antiuribismo y antichavismo. Y J.P. Hernández, yo me atrevería a decir que entre él y Cosio fueron los que le dieron el paso a segunda vuelta a Rodolfo, porque el favorito para pasar a segunda vuelta con Petro era Fico, y Fico era el que tenía las maquinarias uribistas. Entonces, estos influencers, y también con videitos de TikTok, que eso pega mucho, los chistes del viejito, esos viejitos fueron los que dispararon al viejito, porque miren, el viejito casi no iba a los debates, y el único debate que fue, Federico lo humilló diciéndole que él era el único corrupto, que él estaba imputado y los demás no. Entonces Federico lo humilló en ese debate. Entonces el viejito no quiso volver a debates, y con toda razón. Uno, ¿para qué va a ir? ¿Para que lo humillen a uno? Y después de que lo humillan a uno, dicen que van a votar por uno. Entonces miren la coherencia de dónde está. Entonces llega J.P. Hernández, y a los pocos días, como el 30 de mayo, dice: renuncio a la candidatura y al apoyo
a Rodolfo Hernández, renuncio a la campaña de Rodolfo Hernández. Un tipo que tiene millones de seguidores en YouTube y que también está cerca del millón de seguidores en Facebook. Y sin hablar de otras redes sociales que también maneja. Entonces, un tipo que tiene más de 1 millón de seguidores, que le consiguió voto de opinión al viejito, se le baja del barco. Entonces, eso hace que nuestro proceso electoral se convierta en un juego de ajedrez. Porque, bueno, el señor es de la Liga Anticorrupción, pero necesita hoy más que nunca los votos de la corrupción, porque los votos de opinión que le conseguían influencers como JP Hernández ya se le fueron. Los de Boyacá, que en Boyacá pues tienen una página en Facebook que ustedes la pueden buscar, que se llama Rodolfistas en Boyacá. Esos también se le bajaron del bus y se le pasaron para el bus de Petro. Y también en Twitter hay una cuenta que se llama Fiquistas con Petro. O sea, yo no entiendo eso. Entonces, dices que fiquistas con Petro, y son miles ya, no son 10 patos, ya son miles, y dicen, votamos por Federico y en contra de Petro. Pero al ver las declaraciones machistas y clasistas de ese señor Rodolfo, así no nos guste Petro, vamos a votar por él. Entonces, o sea, ¿quién entiende este país? Este país es como un circo, es como un chiste mal contado. Y por eso digo yo, todo esto se logra desde el pensamiento de la historia. Entonces, en el tercer bloque voy a plantearles una tesis que yo sé que les va a revolcar un poco la cabeza.